¿Está cargando? Bueno. Después de todo esto, volvemos a nuestra respiración. Y como en todos los procesos que venimos viendo hasta ahora, vamos a ver qué factores la van a afectar, tanto los externos como los internos. Dentro de los externos tenemos factores que, como fuimos viendo hasta ahora, van a afectar a todos los procesos que ocurren en la planta. ¿Cuáles son? La temperatura, que vimos que afecta transpiración, absorción de agua y nutrientes, afecta la fotosíntesis, afecta el movimiento de los fotosintatos y obviamente va a estar afectando también la respiración. Otro de los factores que también afectan bastante a distintos aspectos de la planta son la concentración de oxígeno y de dióxido de carbono, que por ahí se relaciona también, relaciona directamente con fotosíntesis. También la concentración de dióxido de carbono en cierta medida puede determinar el grado de apertura estomática. Entonces, digamos, tenemos factores que vamos a ver que afectan tantos procesos en la planta que después vemos el crecimiento, la respuesta que tenga una planta, cómo va a ir desarrollándose, va a estar dada por cómo cada uno de estos factores afecta todos los procesos que están ocurriendo simultáneamente en esa planta. Es decir, el crecimiento de la planta puede ser la resultante de cómo todos estos factores del ambiente están afectando los distintos procesos fisiológicos que ocurren dentro de la planta. En el caso de la respiración, vamos a ver también algunos factores intrínsecos que no solo afectan a la respiración, sino que también muchos de estos están afectando, como vimos, la fotosíntesis, que son el órgano que estemos considerando. En el caso de fotosíntesis, vamos a la hoja. El estado metabólico en que se vaya a encontrar, la edad, y en este caso tenemos otro punto en particular que es el sustrato respiratorio, pero ya vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Esta parte de los factores que afectan a la respiración está muy bien en el Ascon Vietto. Es como uno de los que tiene más desarrollada esta parte y les explica bastante bien. Vamos a empezar en este caso por los factores intrínsecos, donde tenemos el órgano que estemos considerando. Acá en la respiración tengamos en mente que todas las células que estén vivas están respirando. Entonces es algo que ocurre en toda la planta. La intensidad va a depender, entonces, de qué órgano estemos considerando, en qué situación se encuentre, está en activo crecimiento o no, y de la edad de la planta entera o de ese órgano. Cuanto mayor requerimiento energético tenga un órgano, mayor va a ser la intensidad de la respiración, porque la respiración va a dar la energía necesaria para sintetizar moléculas o para lo que necesite la planta, y va a dar también las estructuras carbonadas que se van a usar para la síntesis de diferentes compuestos. Habíamos visto en ese esquema que de los intermediarios de la respiración salen una gran cantidad de vías metabólicas para la síntesis de distintos compuestos en la sangre. Podemos considerar sí, una hoja, acá el compañero dice una hoja joven respira más que una desarrollada. Sí, pero vamos a tener en mente dos conceptos. Ya sea que se trate de una planta entera, es decir, una plantulita,
un órgano joven, como por ejemplo una hoja que está en expansión, un fruto que está en crecimiento, o un tejido en particular que se esté expandiendo, todo lo que esté en crecimiento va a tener mayor respiración específica. La respiración específica se refiere a la intensidad de respiración por unidad de tejido que estemos considerando, por peso fresco, en la unidad de tiempo. Es algo en particular. Lo tenemos que referir a cuánto de tejido. Entonces, un órgano joven, por ejemplo, una hojita en expansión, tiene una alta respiración específica, es decir, que por cada gramo de esa hojita que se está expandiendo, la intensidad respiratoria es muy alta, porque está consumiendo mucho. Pero tengamos presente ese concepto de respiración específica, es en la unidad de peso. La respiración total o absoluta, que vamos a ver también después en otro gráfico, esa puede ser menor porque una hojita chiquita va a tener en total menos células, tiene menos tejido. Entonces, si consideramos el total del órgano, obviamente una chiquita va a respirar menos que una hoja de 50 centímetros cuadrados. En total va a respirar menos, pero por unidad de peso es mayor, porque esas pocas células que se están dividiendo, que están creciendo, consumen mucho. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta esos dos conceptos. Cuando ustedes hablen, siempre tienen que aclarar si están hablando de respiración total o absoluta o de la respiración específica. Respiración específica es lo mismo que hablaba el profe en la práctica de un elefante y la rata tenía más tasa de respiración. Sí. En general, bueno, cuando se trata de animales, en general muchos de los más chicos tienen como un metabolismo mucho más acelerado que los más grandes. Entonces, ¿por qué tenemos acá mayor respiración específica? Porque hay, entonces, demanda de esqueletos carbonados para síntesis de la infinidad de moléculas que integran una célula. Permite el reciclaje de poder reductor para que continúe la respiración, y esas células tienen mucha demanda energética, necesitan mucho ATP. Otro órgano, digamos, en el que podemos considerar la respiración son las semillas. Ya vamos a ver en la unidad 19, cuando veamos germinación, con más detalle. Pero ahora lo que tenemos que saber es que las semillas en latencia, las semillas están esperando para germinar, tienen una tasa respiratoria extremadamente baja que permite que se mantengan vivas, pero sin consumir sus reservas, porque si no, digamos, imagínense si una semilla que ustedes la tienen esperando para sembrar, si respirase activamente, gastaría todas sus energías para cuando siembra ya muerte. Entonces, la respiración de las semillas en latencia es extremadamente baja, mientras que cuando la semilla absorbe agua y se activa su metabolismo para germinar, hay un incremento extremo de respiración. Por eso en el trabajo práctico se midió la respiración de semillas en germinación, porque se mide bien porque tienen una alta tasa respiratoria. ¿Y para qué les sirve a esas semillas que están germinando respirar? ¿Cómo dices? ¿Para qué les sirve la respiración a las semillas en germinación? ¿Cómo? Para producir energía, ¿de dónde? ¿De dónde saca esa energía? ¿De? Pero vos tenés la semilla, no está fotosintetizando. ¿En forma de? ¿Pero de dónde saca? De las reservas. Del endosperma, de la sustancia de reserva que tenga la semilla. Esa tasa respiratoria alta hace que se vayan degradando las reservas y las pueda ir
consumiendo para activar su metabolismo, sintetizar algunas moléculas hasta que pueda comenzar a fotosintetizar y ahí se independiza de la reserva que tenga en las semillas. Igual sobre estas fases de germinación vamos a volver más adelante en otra unidad donde veamos en específico eso. Pero entonces las semillas en latencia tienen una tasa respiratoria muy baja, en germinación aumenta mucho. Acá tienen, ahí busco el mouse y no tengo. Acá tienen algunos valores de respiración específica. Fíjense, en las semillas en latencia gastan poquísimos moles de dióxido de carbono por gramo de peso seco por hora. Consumen muy poco, apenas para mantenerse vivas. Mientras que tenemos otros órganos, fíjense cómo varían entre plantas herbáceas que tienen una tasa respiratoria mucho más alta que las que ya son arbustivas, que tienen un crecimiento más lento. Y lo mismo, hay una diferencia entre árboles con hojas caducas, que cada año van a tener que producir hojas nuevas, con respecto a las coníferas, por ejemplo, que sus hojas tienen una vida mucho más larga. Las raíces, fíjense que son un órgano que respira mucho. Están siempre, no producen nada, todos sus carbohidratos vienen de lo que se fija en la parte aérea. Eso de los valores que los policías cuando están flotando, digamos. Sí, serían obviamente, sí, cuando están bueno, igual desde que empiezan a brotar, siempre después hay, hasta que se va acercando la estación del otoño, hay producción de hojas nuevas. Acá no sé en específico en qué momento, pero obviamente es mientras están las hojas verdes. Seguramente esta variación tiene que ver con la edad de esas hojas. Obviamente acá, bueno, ponen árboles caducifolios. Quién sabe cuántas especies están incluidas acá entre estos valores. Va a depender mucho de la especie y en qué momento, si fue al inicio de la primavera o ya más cerca del otoño. Algunas hojas nuevas se siguen produciendo, pero ustedes tienen que saber, la respiración va a variar mucho si ponen adentro del casquito en el que van a medir, si colocan hojas que se están expandiendo u hojas ya maduras. Eso ya lo vimos ahora. La edad depende mucho, va a influir mucho sobre la tasa de respiración. Pero en general, en promedio, tienen más altas que una hoja que crece más lentamente, tiene un metabolismo más lento. Igual, bueno, después ya vamos a ver. Ahora en otro gráfico más allá. Ese proceso de maduración de las hojas, vamos a ver cómo va afectando su tasa de respiración. Lo vemos ahora en otro gráfico más allá, así que sobre el tema de las hojas vamos a volver. Con las raíces también es variable. Las raíces son órganos que están consumiendo, son un destino de fotosintatos donde se están consumiendo una gran parte para respiración y para el crecimiento de raíces y otra parte se almacenará. Entonces, acá tienen las raíces finas, que son las raíces más nuevas, más activas, que tienen mayor tasa de respiración que si consideramos la parte de la raíz más cercana al cuello, donde ya no hay raíces jóvenes y su metabolismo es más lento. Con respecto a los frutos, eso también ya lo vemos más allá. Hay que considerar si los frutos son climatéricos o no climatéricos. Eso vemos algo ahora y lo volvemos a ver en la unidad 21 de fructificación, que son básicamente, los climatéricos son frutos que aumentan su intensidad respiratoria cuando inician su maduración, y son frutos que, igual me estoy adelantando, pero bueno, son frutos que en general tienen sus reservas en forma amilácea.
Entonces necesitan ese aumento, ese pico de respiración para que lo que se reservaba como almidón pase a azúcares simples y el fruto así adquiere las características de un fruto comercialmente maduro. Por ejemplo, la banana. Una banana verde es harinosa, tiene sus reservas en forma de almidón. Después de este pico climatérico se degrada el almidón a azúcares simples y si comen una banana madura se siente el sabor dulce. Otros frutos climatéricos son, por ejemplo, el tomate, la manzana, entre los más comunes. El mango. Esto igual vemos más allá y vemos fructificación. Climatérico, frutos climatéricos. Ese clima, los microclimas lo puede crear también. Eso vamos a ver en la parte de fructificación. Ustedes pueden inducir ese pico en la respiración tratando con una hormona que se llama etileno. Y es lo que se hace comercialmente. Si ustedes imagínense si cosechasen los tomates maduros, las bananas maduras, desde Formosa, hasta que reparten unas bananas, o de acá los tomates ya lo cosechan bien rojito, maduro, hasta que llega a Buenos Aires, se pudrió todo. Entonces lo que se hace es cosechar los frutos verdes, fisiológicamente están maduros, pero comercialmente no. Se conservan en cámaras, donde todo esto ya cómo se trata, ya lo vamos a ver en la unidad de fructificación, pero conservan tratando de minimizar la respiración para que no se produzca ese pico y que no maduren completamente hasta que llegan a destino. Ahí recién yo digo, yo quiero que estén maduros para la semana que viene, entonces me voy, le doy el etileno, hace su pico de respiración y vendo el fruto rojo o la banana amarilla. ¿Está? Digamos, eso es algo que nosotros podemos regular. Pero ahí niña reciba más que las cosas de nomás entre 20 y 50. Las raíces finas, sí. Entre 20 y 350. Respiran, las raíces son grandes. Para la planta son económicamente caras, porque no están fijando fotosintato, no están fijando carbono, sino lo consumen. Pero, digamos, son fundamentales. La planta tiene, ya vamos a ir viendo cuando veamos las hormonas, la planta tiene mecanismos para regular cómo van a crecer esas raíces, cuánto van a crecer, en modo tal de que sea un crecimiento, que sea un uso eficiente de recursos, y eso lo hace percibiendo la humedad, percibiendo los nutrientes. Entonces, por una interacción hormonal que vamos a ver más adelante, la planta regula cuánto de raíces produce y hacia dónde. En general no va a producir raíces hacia una zona seca o una zona pobre en nutrientes, sino que tiende a un mecanismo, o si hay pobreza en nutrientes, digamos, la planta tiene mecanismos para frenar el crecimiento de la parte aérea y mandar entonces los recursos limitados a que la raíz explore un poco más a ver si se encuentra bien. Eso lo vamos a ir viendo en la parte hormonal, cómo hace la planta para percibir señales ambientales y responder a eso. Y en los frutos también tenemos frutos que no son climatéricos, donde no está ese pico en la respiración porque en general tienen reservas de otra manera. Y tratándolo con etileno no tenemos una variación en sus características. Y después tenemos los espádices de las aráceas, que eran los que habíamos visto en la clase anterior. Estos, que tienen una tasa respiratoria altísima, digamos, un alto consumo de oxígeno, y esa respiración activa les permite por un lado, digamos, están produciendo todos estos compuestos volátiles
que cuando entra en juego la oxidasa alternativa, ¿se acuerdan? Se ocupa la energía para producir un aumento de temperatura. No se conserva en forma de ATP, sino se produce un aumento de temperatura, se volatilizan estos compuestos aromáticos que en general tienen olor muy desagradable porque muchos de los polinizadores son dípteros, son moscas, y digamos es una ventaja para la planta. No la acumula, no tiene ganancia de ATP, pero sí se ve favorecida la polinización. Entonces eso también es importante en estas plantas. Dentro de los factores intrínsecos tenemos también, entonces, como hablamos un poquito, no solo el tipo de órgano que estemos considerando, sino cómo está ese órgano. ¿Está en activo crecimiento o ya está maduro? Que algo habíamos hablado para las hojas, por ejemplo. Y acá está el grafiquito que les decía. Ahí. Recuerden siempre que no es lo mismo hablar de respiración específica que de respiración absoluta. Acá tienen la tasa de respiración relativa en función de la edad de la hoja. Entonces acá tenemos tasa respiratoria, acá tenemos edad de la hoja. Si consideramos la respiración específica, es decir, por unidad de peso fresco, vemos que cuando la hoja es joven, que está creciendo activamente, nuestra tasa respiratoria específica es altísima, porque esa hoja se está expandiendo, consume mucho para ATP y para estructuras carbonadas. Entonces, nuestra tasa de respiración específica va descendiendo a medida que la hoja madura. Acá tenemos este piquito, que es ese climaterio, que también, así como hablábamos en los frutos, que induce su maduración, digamos, llega al fruto maduro comercialmente, algunas hojas y algunas flores también son climatéricas, es decir, que tienen un pequeño aumento en la respiración, que bueno, para nosotros es pequeño, pero para el órgano es importante, que lleva a su maduración y senescencia. En el caso de las hojas, a medida que la hoja madura, va llegando hacia el final de su vida, se produce en algunas especies que tienen este tipo de fisiología, presentan este pico en la respiración que hace que la hoja entre después en la última fase de su vida, que se llama senescencia. La senescencia es ya una etapa donde la hoja se va programando para morir. Y es donde hay removilización de nutrientes y de reservas que son aprovechadas por las hojas más jóvenes, de modo tal que cuando la hoja cae, tiene el menor contenido de nutrientes, de proteínas, de azúcares, y eso es algo positivo porque se reaprovecha para las hojas más jóvenes que estén todavía en activo crecimiento. Ahora, si consideran la tasa de respiración absoluta, es decir, tomo una hojita que tiene 1 centímetro cuadrado y tomo la hoja que tiene 20 centímetros cuadrados, el total que respire, obviamente la hoja más grande va a respirar más en total, va a liberar más dióxido de carbono, va a consumir más oxígeno porque tiene un montón de células, es un órgano mucho más grande. Pero si considero 1 gramo de esa hojita y 1 gramo de la otra, la hojita más chica va a tener, por unidad de peso, más consumo de dióxido de carbono. Lo que pasa es que es más chica, entonces no tiene comparación con una hoja mucho más grande ya expandida. Esa es la diferencia entre respiración absoluta y específica. La respiración absoluta también va aumentando cuando más células tengo en el órgano. En total va a consumir más dióxido de carbono, va a liberar más dióxido de carbono. Hasta que la hoja madura se mantiene en un plató y ya cuando la hoja va muriendo, va decayendo también esa respiración porque se va frenando todo su metabolismo.
¿Estamos? Sí, ahí la parte que sería respiración absoluta, es la parte que está ahí como respiración De la hoja entera. O sea que ahí, sobre el eje del... Ahí va como tasa de... Sí. Sobre el eje del X sería, para entenderlo, sería gramos de la hoja, cuanto más peso tenga. Ahí está relativa. Cuando es relativa la puedes referir con respecto, por ejemplo, a la... Cuando es relativa, sí, a la verdad. Porque me dice, hablando de absoluta. Podés referirla con respecto al máximo de... a la máxima tasa de respiración, por ejemplo. Entonces vos acá tenés el 100%, ponle que tenga 50, que libere 50 miligramos de dióxido de carbono por centímetro cuadrado por hora. Vos, para ser relativa, una de las opciones es referir todos los valores con dividirlo por el máximo. Entonces, por ejemplo, si vos acá tenías 50, dividido 50 te va a dar 1, y acá entonces tenés el máximo, que es 1, y vas dividiendo todos los valores que vas midiendo sobre el máximo. Entonces acá vas a tener que al inicio era 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1, 1, 1, 1, y después va decayendo 0,7, 0,6, 0,5. Por ejemplo, esa es una forma de hacer la relativa. Si bien acá no aclara, seguramente eso es lo que hicieron porque está sin unidades. Entonces es referida a sí misma al máximo valor. Y lo mismo acá, a veces se refiere al máximo, entonces eliminas las unidades y tenés solo como un cociente, un valor sin unidades, solo numérico. Es la forma acá para que vos puedas poner un único eje sin cambiar las unidades para ambos, porque son valores relativos al máximo de ese órgano. Porque ahí no aclara. Pero si no, en la específica ustedes tienen que referir cuánto está respirando, que lo pueden medir normalmente como liberación de dióxido de carbono o consumo de oxígeno, por unidad de superficie, por unidad de peso, cuánto de ese órgano están considerando en la unidad de tiempo. Porque no es lo mismo si están liberando unas 2 miligramos de dióxido de carbono por gramo de hoja, no es lo mismo si lo liberan en un minuto que en una hora. Entonces, tienen que referir también a la unidad de tiempo. Por unidad de tiempo, por unidad de peso, ahí estoy hablando de respiración específica. En el otro hablo por unidad de tiempo más, el peso, bueno, es del órgano, va a hablar de una hoja, de un tallo, es absoluto. Acuérdense acá, como estamos hablando, un fenómeno, digamos, del todos los tejidos de ese órgano. Acá referimos al peso fresco en fotosíntesis, en general lo referimos a unidad de área, que nos está indicando la superficie que va a captar energía lumínica. Los tejidos reproductores, ya sea de crecimiento de flores o de frutos, también son tejidos, son órganos que van a tener una alta respiración específica mientras estén creciendo, pero cuando van llegando a la madurez también su respiración específica se va frenando. Y así como vimos el gráfico de las hojas, en muchas flores también existe ese pico climatérico después donde aumenta esa respiración y después de eso ya se inicia la senescencia de las flores, que ustedes van a ver ya como una pérdida de peso fresco, se van perdiendo calidad comercial, se van envejeciendo, puede haber caída de pétalos. Eso igual lo van a ver también cuando vean, cuando veamos etileno y tienen un trabajo práctico. Durante el llenado de semillas, bueno,
mientras la semilla está acumulando reservas, va a haber un flujo de carbohidratos, pero también digamos, la semilla, una vez que ya acumula todas sus reservas, en la semilla, esto también lo vemos en la parte de germinación, va frenando al final su metabolismo porque va entrando en latencia. Y ese frenado del metabolismo se da por un gradual proceso de deshidratación. La semilla va perdiendo agua. Hay todo un mecanismo para proteger, porque ese embrión que quede, digamos, una semilla con muy bajo porcentaje de agua, se tiene que mantener vivo. Ustedes imagínense una plantulita que hacen germinar, si la dejan de regar, se seca. Imagínense lo que pasaría a ese mismo embrión que está en una semilla. Si bajase mucho el contenido de agua, podría morir. Pero entonces, en las semillas, así mientras se va secando la semilla, mientras va madurando, existen proteínas que van a proteger ese embrión de la deshidratación. Eso lo vemos también en germinación. Y vemos cuando damos ácido abscísico, que es otra, lo habíamos visto mencionado para apertura y cierre de estomas en condiciones de déficit hídrico, pero también participa en la latencia, en la dormición de las semillas. En los frutos ocurre algo que ya lo mencionamos y ahora lo vamos a ver con un poquitito más de detalle. ¿Qué hora es? 36. Tengo un ratitito. Vamos a ir un ratito más. Después le doy un recreín y seguimos un poquitito más. Nos extendemos un poquito, no mucho, porque después empiezan algunos prácticos 10:30, pero tenemos ahí un chiquitito. Entonces, acá tenemos los que ya vieron el trabajo práctico de crecimiento. Pueden haber visto estas curvas. Son curvas típicas de crecimiento. Igual esto lo vemos en la clase de la unidad 2. Una curva de crecimiento típica. Hay excepciones que después las vamos a ver. Pero en una curva típica tenemos una fase inicial de crecimiento muy lento. Y como crecimiento, acá vamos a hablar de aumento irreversible en el tamaño de un órgano. Entonces acá, crecimiento de un fruto, tenemos un aumento irreversible en el tamaño de un fruto. ¿Cómo se les ocurre que podemos medir el tamaño? ¿Con qué parámetro? ¿Con peso? ¿Con qué más? ¿Con volumen? ¿Con longitud, dependiendo de qué fruto sea, o diámetro? Cualquiera de esas medidas nos puede dar una idea de cómo va creciendo un fruto. Al inicio del crecimiento del fruto tenemos una gran cantidad de divisiones celulares, entonces no aumenta tanto de tamaño, porque se están dividiendo todavía las células. Después tenemos una fase de expansión de esas células que se formaron, y finalmente tenemos ya que no hay aumento porque el fruto ya alcanzó su tamaño máximo. Esto sería una curva típica de crecimiento para un fruto climatérico y no climatérico. Digamos, no hay diferencias en eso. Pero si nos vamos a ver lo que ocurre con la respiración, habíamos visto que en los frutos climatéricos, la respiración específica es alta al inicio cuando el fruto se está creciendo, se están dividiendo las células, coincide con esta fase de activa división celular, la respiración es muy alta, pero después esta tasa va descendiendo a medida que ya las células ya llegaron a su tamaño final y simplemente se están expandiendo, la respiración específica, entonces
va descendiendo, hasta que en los frutos climatéricos tenemos este pico en la respiración, que es eso que yo les decía, ese aumento en la tasa respiratoria que produce la degradación de las reservas que tenían esos frutos en otro tipo de moléculas. En general tenemos de almidón, pasa a azúcares más simples que le dan el sabor característico, pero no solo eso, sino que acá también aparecen otros compuestos volátiles que le dan el aroma característico al fruto maduro. Hay cambios en la coloración también. En general, si tenían clorofila, se va degradando y aparecen otros pigmentos. Y también se produce el ablandamiento del fruto, que es característico del fruto maduro. En los frutos no climatéricos no se produce ese pico en la respiración y son los frutos que se cosechan normalmente ya maduros. Digamos, el grupo típico de frutos no climatéricos son, por ejemplo, los cítricos. Y habíamos mencionado brevemente a qué se debía ese pico en la respiración y coincide con un pico en una de las hormonas vegetales que se llama etileno. El etileno es una hormona gaseosa, la única hormona gaseosa que se produce en las plantas. Y es la responsable de ese pico en la respiración. Entonces, saber esto es, como decíamos, lo que a ustedes les permite cosechar el fruto fisiológicamente maduro, sí, ya todo formado, pero todavía no maduro comercialmente. Lo pueden conservar y ustedes deciden cuándo se va a producir ese pico en la respiración, dándole el etileno en el momento que ustedes deciden. Se tratan con etileno, se produce ese pico con temperatura adecuada, obviamente, y el fruto madura. Y, bueno, los otros órganos de los que habíamos hablado son las raíces, donde las raíces en activo crecimiento tienen, habíamos visto en el cuadro, tienen una tasa respiratoria alta, tienen un gran consumo de energía por una parte para mantenimiento de todas las membranas que son responsables del ingreso de todas las sales y tienen que mantenerse esas membranas en buenas condiciones, y también lo que se usa de energía para crecimiento y el continuo crecimiento de las raíces explorando el volumen de suelo. La disponibilidad de sustrato, es decir, lo que haya para respirar, va a tener obviamente un impacto sobre la tasa de respiración. Es decir, que la respiración va a depender del sustrato, de qué haya y cuánto esté disponible, y de la demanda de energía que exista. Por un lado, es como que el sustrato, la presencia de fotosintatos, estimula la respiración, como que empuja a que ocurra la respiración porque se acumulan muchos compuestos respirables. Y por otro lado, una alta demanda energética es como que estira también a la respiración a que ocurra porque hay un gran consumo y se van degradando los azúcares o otros compuestos que vayan llegando. Dentro de los factores extrínsecos, entonces, como habíamos dicho, la temperatura siempre presente afecta todo lo que ocurre en la planta. En el trabajo práctico habían visto que en una cierta medida cómo responde la respiración en una planta, en un órgano, se puede determinar calculando el Q10, que nos dice cómo varía por cada 10 grados de aumento de temperatura. Si va aumentando todavía o si ya la temperatura es tan alta para esa especie que existe una caída en la tasa respiratoria. En general, entre 5, 10 y 30 grados centígrados, el Q10 es un valor cercano a 2, que nos indica que se va duplicando la tasa respiratoria por cada 10 grados de aumento de la temperatura.
temperaturas más bajas o más altas van a afectar a la tasa. En general tiende a caer. Bueno, en este gráfico que es del Bidwell, tienen la tasa de respiración para distintas temperaturas. Se ve que si nosotros consideramos tiempo breve, en general a mayor temperatura aumenta la tasa respiratoria. Pero si se mantienen esas temperaturas altas, muy altas, tiende a caer. ¿Por qué cae la intensidad respiratoria con temperaturas muy altas sostenidas en el tiempo? ¿Por qué? Sí, se estresa, pero puede llegarse a desnaturalizar algunas enzimas. Acuérdense, la respiración es un proceso completamente enzimático, se ve muy afectado por la temperatura. En la fotosíntesis teníamos nuestras dos etapas, que la parte de fijación de dióxido de carbono es la que más se ve afectada por la temperatura. En la respiración tenemos todo, se ve muy afectado. Y si ustedes llegasen a colocar las plantas a temperaturas ya muy altas, de 50 o 55 grados, digamos, la caída es mucho más repentina por desnaturalización de proteínas directamente. La disponibilidad de oxígeno. Sin oxígeno no tenemos nuestra respiración aeróbica que necesita oxígeno. Pero en general, digamos, la concentración de oxígeno tiene que caer mucho para que la cantidad que está disuelta en el citoplasma sea insuficiente. ¿Por qué? Porque la citocromo C oxidasa tiene una altísima afinidad por el oxígeno, entonces le bastan muy pocas cantidades para que pueda funcionar correctamente. Entonces, en general, la cantidad del oxígeno atmosférico está muy por encima de lo que necesita para funcionar la respiración aeróbica. ¿Cuándo se puede volver limitante en una planta? Por ejemplo, en tejidos muy compactos, en activo crecimiento, como por ejemplo en los tubérculos. Si ustedes en una papa van midiendo la concentración de oxígeno, a medida que avanzan hacia el interior del tubérculo, van a encontrar menores concentraciones en la zona interna, porque es un tejido compacto donde hay menor difusión de oxígeno hacia la zona interna. Lo mismo, bueno, en el caso de la papa también tiene, esta difusión está dada por la relación entre la superficie y el volumen total, tienen como una forma, los que tengan forma más esférica, tienden a ofrecer menor superficie de intercambio gaseoso con respecto al volumen del órgano. También en algunos casos, si las cubiertas seminales son muy duras, en esas semillas en formación, cuando se están formando las cubiertas, puede llegar a ser limitante el oxígeno, o por lo menos bastante baja la concentración en la zona interna. Pero las plantas tienen mecanismos de adaptación o de aclimatación a otras situaciones de baja concentración de oxígeno impuesta por el ambiente. Por ejemplo, habíamos mencionado hace mucho qué pasaba en suelos anegados cuando veíamos la absorción de raíces. Lo que hacen muchas especies de plantas que tienen la capacidad de seguir creciendo en un suelo que está saturado con agua es formar arénquimas. Este arénquima tiene dos ventajas. Por un lado, al haber menos células, la difusión de oxígeno de la parte de la planta que está en contacto con la atmósfera hacia los tejidos que están por debajo del agua es mucho más fácil, porque hay menos resistencia a las células. Y la otra ventaja es que también hay menos células internas en ese tejido que van a estar consumiendo oxígeno. Porque si no, imagínense, tenemos un tallo, una raíz compacta, todas esas células van
consumiendo oxígeno hasta que llegue al lápiz. Ahora hacen gimnasio. Bueno, gracias. Entonces, decíamos, tiene esa doble ventaja la formación de arénquimas. Reduce la resistencia a la difusión de oxígeno hacia el ápice. Imagínense, el ápice de la raíz es lo que más oxígeno necesita porque está creciendo activamente. Entonces, fluye más fácilmente el oxígeno, y lo otro es que hay menos células en ese tejido que van a estar consumiendo el oxígeno que está llegando, y es lo que están viendo en este esquema. Entonces, eso sería una planta. Algunas tienen las plantas que crecen ya en zonas anegables en general tienen algo. Tienen el tipo de arénquima que se llama esquizógeno, que ya se forma cuando se va formando esa raíz, ya van apareciendo esos espacios intercelulares que permiten el mayor flujo de oxígeno. Si nosotros tenemos nuestro suelo en buenas condiciones, con buena aireación, hay un flujo, puede pasar el oxígeno, va difundiendo hacia todo el ápice, o simplemente lo va tomando de los poros que estén de los poros que tengan aire. Pero si nuestro suelo está saturado, imagínense, tenemos un suelo saturado, nuestra planta pudo hacer arénquima, entonces llega oxígeno, tenemos menos células que están consumiendo, entonces llega una buena cantidad de oxígeno que llega a la zona cercana al ápice. Pero uno de los riesgos, algo que puede ocurrir, es la difusión de oxígeno hacia afuera. Le llega más oxígeno porque hay espacios, pero ese oxígeno se puede perder hacia la rizósfera. Lo que tienen las especies más adaptadas a esta zona, a las zonas inundadas o inundables, es otra barrera externa de suberina o de lignina, que es una zona subepidérmica acá, que hace que se vuelva esa raíz impermeable a los gases. ¿Qué ventaja tiene? Que entonces, si forma arénquima, el oxígeno que va llegando, que se difunde hacia el ápice, no se pierde por toda la longitud de la raíz que va recorriendo, no se pierde hacia afuera, sino que es conducido en mayor cantidad hacia el ápice de la raíz, de modo que llegue suficiente cantidad para que esa raíz siga creciendo. Y tiene otra ventaja, que esta zona que se llama barrera a la pérdida radial de oxígeno, esa barrera no llega hasta el ápice, sino que acá sí, en la zona bien cercana al meristema, puede difundir el oxígeno. ¿Y qué ventaja tiene? Que esa raíz se va encontrando con una zona del suelo oxidada, oxigenada. Y eso tiene influencia también sobre la disponibilidad de nutrientes. Es decir, la salida de oxígeno justo en la zona donde está la raíz le da un ambiente similar al de una raíz que está creciendo en un suelo bien aireado. Entonces, digamos, las plantas tienen todos estos mecanismos que les permiten adaptarse, crecer o aclimatarse a un ambiente muy variable, sobre todo en lo que se trata de disponibilidad de agua. Esto no ocurre en todas las especies de esta barrera, pero aparecen muchas gramíneas que crecen en zonas inundables. ¿Qué pasa? Bueno, que hablan mucho de eso, no sé. Bueno. Sí. El hecho de que no me puedan mover de acá porque no me escucho. A mí me gusta caminar y acá estoy fija con este micrófono.
Si no, le voy a pedir que me pongan como doy la toc. Bueno. Entonces tenemos distintos. Las plantas, piensen, no se pueden mover de su lugar. El ambiente es muy variable, sobre todo con respecto a disponibilidad de temperatura y de agua, es algo que va cambiando de un día a otro. Las que pueden crecer en zonas inundables tienen que tener algún mecanismo para que esas raíces no mueran cuando se inunda el suelo. Una de las respuestas de las plantas, también inducida por ese etileno, que después ya vamos a hablar de eso, es la formación de arénquima. El arénquima tiene esa ventaja, entonces, de que reduce la resistencia al flujo de oxígeno hacia el ápice que necesita para seguir creciendo, y que al morir algunas células, al desaparecer algunas células, hay menos en toda la longitud de la raíz que estén consumiendo oxígeno. Porque si no se imaginan el oxígeno que viene desde arriba y tiene que llegar al ápice, si está en un suelo inundado, todas las células están respirando y le va a llegar ya muy poco al ápice. Entonces el arénquima hace también que se reduzcan la cantidad de células que consumen oxígeno. Pero ¿qué pasa? En una raíz así, si bien está adaptada y puede seguir viviendo, es menos eficiente porque parte del oxígeno puede difundir hacia la rizósfera en toda la longitud de la raíz. En las que muchas especies están adaptadas ya, que normalmente crecen en suelos que frecuentemente están inundados, tienen esta otra barrera a la pérdida radial de oxígeno, que es simplemente una zona suberizada que hace que el oxígeno no se pierda la rizósfera en toda la longitud de la raíz. Solo se interrumpe en la zona cercana al ápice. Esto hace que, le llegue oxígeno al ápice, pero por otra parte, al difundir el oxígeno en la zona cercana al meristema, hace que nuestra raíz, al ir creciendo, se encuentre con una zona de suelo oxigenado, donde los nutrientes van a estar disponibles en forma similar a lo que ocurriría en un suelo bien drenado. Entonces le da como un microclima al ápice de la raíz también. Tiene esa ventaja. Acá tenemos uno de los tantos gráficos donde se ve, así digamos esto para ver brevemente, cómo varía la liberación de dióxido de carbono a medida que aumentamos la concentración de oxígeno. Esto es también del Devlin, que es ese otro librito viejito, y le dije tiene bastante sobre los factores que afectan a distintos procesos. Está traslado de sustancias orgánicas, por ejemplo, tenía bien esto, y en esto aparece también factores que afectan a la respiración. A medida que aumenta la concentración de oxígeno, la liberación de dióxido de carbono va aumentando. ¿Qué es esto acá? Nuestra línea amarilla. Obviamente, el consumo de oxígeno, cuando se va reduciendo, la cantidad disponible va disminuyendo también el consumo. Pero nos interesa acá cómo varía. Yo aumento la concentración de oxígeno y aumenta la liberación de dióxido de carbono, que me dice que eso está siendo respirado. Pero tenemos esta otra línea roja que es la liberación de dióxido de carbono pero por otro proceso que es la fermentación. Es decir, si yo tengo buena cantidad de oxígeno disponible, predomina la respiración. Se libera dióxido de carbono por respiración. Pero si las concentraciones de oxígeno se hacen muy bajas, de modo tal que la respiración cae, el órgano que estemos considerando, lo que va a empezar a hacer es liberar dióxido de carbono, pero por
otro proceso es la fermentación. Acá se libera por respiración y acá se libera por fermentación, que se hace más acentuada a medida que bajan las concentraciones de oxígeno. Pero fíjense que adquiere importancia cuando estamos hablando de concentraciones de oxígeno menores al 3%, es decir, tiene que caer mucho con respecto a lo que hay en la atmósfera para que haya fermentación. Entre esos dos valores, entre 3 y 5% aproximadamente de concentración de oxígeno, tenemos una cantidad, es el rango en el que hay menor liberación de dióxido de carbono, tanto por respiración como por fermentación, porque es un punto en la concentración de oxígeno donde es muy bajo para que haya buena tasa de respiración y es muy alto para que haya una alta tasa de fermentación. Entonces, en ese rango entre 3 y 5% es donde los dos procesos se encuentran, digamos, en un menor valor, o la liberación de dióxido de carbono se encuentra en el menor valor. Por encima de eso vamos a tener respiración aeróbica. Por debajo tenemos fermentación. Entonces, ese rango en general entre 3 y 5% de oxígeno, donde los dos procesos son bastante bajos, es la concentración que se va a usar para conservar frutos, por ejemplo. Porque si ponen muy poco oxígeno, tienen riesgo de que haya fermentación. Si ponen más oxígeno, va a haber respiración. Entonces, cuando se controla la atmósfera, en general lo que se tiende es a colocar concentraciones de oxígeno entre 3 y 5%, además de bajar la temperatura. Hacemos 5 minutos y terminamos esto y empezamos a ver el otro tema. ¿Sí? Nuestros factores extrínsecos. Vimos temperatura, concentración de oxígeno y ahora tenemos la concentración de dióxido de carbono. Una alta concentración de dióxido de carbono también, así como la alta concentración de oxígeno favorece que haya respiración, una alta concentración de dióxido de carbono, que es uno de los productos, tiende a frenar la intensidad de la respiración. ¿Cuánto tenemos normalmente de dióxido de carbono en el aire? Los del fondo, parece el niño de la clase, que están buscando algo de fisiología, me imagino. Ah, bueno. ¿Cuánto es la concentración de dióxido de carbono en el aire? ¿Cuánto? No. Dióxido de carbono. Rápido tienen que saber eso. Estuvimos viendo en fotosíntesis, sabían, y ahora ya se olvidaron. No, ¿quién es 78? El nitrógeno. Yo los voy a matar. ¿Cómo en fotosíntesis sabían hace 2 clases? Yo digo, eso ustedes me contestan haciendo el final y ya ahí como ya. Depende del profesor, algunos los manda ya afuera. Es poquísimo el dióxido de carbono que hay. ¿Cuánto es? Poquísimo, bueno. Sí, pero en partes por millón lo mencionamos. Oh, ¿cómo sabían antes? Me respondían rápido y ahora no, ya. Sí, no, pero 0,03, ¿no? 0,03, muy bien. Es decir, no lo vemos, pero bueno, ahí ustedes también tienen el teléfono para buscar. Bueno, tienen 0,03 o 360, 400 partes por millón, es algo muy bajo.
Si ustedes aumentan la concentración de dióxido de carbono a 1 o 5%, o entre 1 y 5%, que nos parece bajo, pero ya es mucho más de lo que normalmente hay en la atmósfera, la intensidad de la respiración baja en un 50%. Es decir, tiene un impacto bastante importante sobre la tasa de respiración. Entonces, esta es otra de las modificaciones que nosotros podemos hacer en una cámara para conservar frutos. Si no queremos que respiren, una de las opciones es bajamos el oxígeno o podemos aumentar el dióxido de carbono. Que lo que normalmente se hace es enriquecer con nitrógeno, que no cuesta nada y es inerte, así que no le hace nada. Lo importante es bajar el oxígeno en esas condiciones. Es un efecto reversible, entonces si después bajan las concentraciones de dióxido de carbono, los órganos siguen respirando normalmente. Y esto ya les dije, se emplea en la conservación de frutos climatéricos. ¿Cómo? Sí, ahí se debe oxigenar digamos, se abre la cámara porque necesita oxígeno para respirar, el etileno que produce ese pico y la temperatura también se aumentan un poco. Aunque en general, cuando el fruto activa su respiración y su maduración, tienden a aumentar normalmente la temperatura en la cámara, están en activo funcionamiento. Ahora vamos a ver brevemente los métodos de medición. Sí, ustedes cuando tengan que, si se le preguntan fotosíntesis o acá, tienen que mirar la fórmula básica y de ahí podemos saber. Pueden estar determinados por cuánto oxígeno se consume, cuánto dióxido de carbono se libera, cuánto se pierde de peso seco, si no hay otro proceso que esté produciendo, pueden ver eso. O también se puede medir la energía producida en forma de ATP. Existen métodos, son un poquito caros, pero en laboratorio se puede medir cuánto ATP produce. Lo que normalmente se usan son, por ejemplo, respirómetros que miden cuánto oxígeno están consumiendo los órganos o el tejido que estén considerando, o bien cuánto dióxido de carbono se produce. Hay distintos tipos de respirómetros. Este lo habíamos visto brevemente. Cuando queríamos medir fotosíntesis usábamos un dispositivo, digamos, similar donde medíamos el oxígeno liberado. Y en un respirómetro lo que hacemos es ver el oxígeno consumido. Y este es el método que usaron en el trabajo práctico, donde tienen su recipiente con el órgano que esté respirando, del cual ustedes quieren medir la tasa respiratoria. Para poder medir, en este caso, cuánto dióxido de carbono liberan, lo que hay que hacer es que llegue aire sin dióxido de carbono. Entonces se coloca esta trampa antes, no tal que el dióxido de carbono reaccione y se forme carbonato de sodio ahí, que entonces pasa el aire sin carbono. Las semillas respiran y el dióxido de carbono liberado se recoge en otro recipiente con hidróxido de bario, donde se forma carbonato de bario. Entonces después ustedes titulan cuánto bario no se unió, formó carbonato y ven, pueden tener una indicación de cuánto están respirando estos órganos. Este sería el método más casero que se puede hacer. Existen otros medidores directamente de dióxido de carbono con distintos tipos de sensores, por ejemplo, midiendo como el dióxido de carbono absorbe el infrarrojo, miden cuánto puede pasar y les dan una concentración de dióxido de carbono.
De estos aparatitos existen distintos tipos en el mercado y muchas veces se usan, digamos, son importantes para los que se dedican a conservación de frutos. Entonces, mide oxígeno, dióxido de carbono y algunos les miden también el etileno. Nosotros quisimos comprar, pero salía $10.000 y entonces no compramos. Pero, digamos, para una empresa es por ahí un poco más accesible. A nosotros no. Existen, digamos, otras variantes un poco menos precisas también. El que a nosotros nos interesaba, nosotros lo que queríamos medir era el etileno, no tanto estos gases. Y tienen el rango, ustedes pueden tener desde, que miden, desde 2 partes por millón, 0,02 partes por millón. A nosotros nos interesaba el más preciso y ese era el precio. Pero, digamos, esos son los rangos de precio de estos equipos. O bien pueden tener medición de oxígeno a través de electrodos, donde se mide el potencial a través de que se genera de acuerdo a la concentración de oxígeno. Como les decía, la parte de factores está en este librito viejísimo, pero está bastante bien toda la parte de los frutos y todo eso, y los órganos, la edad de los órganos, la tasa de respiración específica absoluta, están bien en el ASCOMBIET. Así que yo les aconsejaría que saquen de ese libro que tengo. Ahora, la parte, así como el repasito ese de las principales fases y qué se obtiene, eso yo lo saqué del TAIS. Ay, me olvidé, bueno, ahora voy a buscar el TAIS, eso, el tomo 2 que esté completo. Y les voy a poner. Pero les diría que sigan en las ASCOMBIET. Y, bueno, no hay próxima clase de metabolismo de nitrógeno. Vemos brevemente, empezamos a ver nitrógeno. Vemos un ratito y después cortamos. Bueno, acá, si yo comparto ahí, ellos ven esto, ¿no? Aunque yo haya compartido la otra presentación. Pero dejo nomás por las dudas y vamos a empezar. Bueno, entonces vamos a ver, ya lo cierro. Subdivided, se quiere cerrar, bien. Y convertimos esta. Era tanto más fácil todo. Cuando teníamos todo en vivo, ¿no? Bueno, vemos, este es el tema, la unidad 11 de metabolismo del nitrógeno, donde hay una parte que se toca un poco más con microbiología, en la que yo no voy a hacer mucho hincapié, porque pues eso lo ven, el nitrógeno en el suelo, ustedes lo ven. Entonces, si bien, bueno, tienen que saber el ciclo del nitrógeno, lo que a mí me interesa que sepan de esta unidad es lo que pasa adentro de la planta una vez que el nitrógeno se absorbe. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Más que qué le pasa al suelo, qué bacteria está, la que desnitrifica. Bueno, sepan que existen, que hay eso, pero sobre eso van a estudiar bien en microbiología. Y ahora lo que sí o sí tienen que saber es qué le pasa a la planta cuando absorbe el nitrógeno. Porque no es algo así, nomás absorbo nitrógeno, mando y se hace la proteína. No. El nitrógeno tiene que sufrir transformación en la planta antes de que pueda ser aprovechado. Entonces, habíamos visto nuestra escala de nutrientes. Dentro de las plantas es el cuarto más abundante después de carbono, hidrógeno y oxígeno. La planta los necesita en grandes cantidades. Entonces, lógicamente, es uno de los que a veces puede faltar.
La planta lo puede absorber como nitrato o como amonio. Son las dos formas. Preferentemente, la mayor parte de las plantas lo absorbe como nitrato. Está sonando mi alarma hace rato. En la atmósfera, entonces, decíamos, hay 78% de nitrógeno. Eso que les entre. 78 de nitrógeno. ¿Cuánto de oxígeno? Rápido. 21. Bien, acá ya el que ya buscó ya tiene 20-21% de oxígeno y de dióxido de carbono rápido 0,03. 0,03. En partes por millón todos los valores ahora. Rápido. Todo eso multiplicado por 10.000. Y todo eso por 10.000, ¿cuánto les da? Está bien que te acuerdes del 10.000 porque con eso pueden llegar al valor. Es la forma más fácil de convertir entre una unidad y otra. 0,03 por 10.000, rápido. ¿Cuántos? 360, más o menos tiene 400 partes por millón de dióxido de carbono. Nitrógeno en partes por millón. ¿Cuántos? No, pues ahí le está multiplicando por 1.000.000. 780.000. Y oxígeno, 210.000. Bien. Eso para que tengan una idea de la proporción que hay. Les da una idea de la magnitud. 780.000 unidades de nitrógeno y tienen solo 400 de dióxido de carbono. Les da una idea de que hay poco dióxido de carbono en la atmósfera en realidad, pero tiene un efecto importantísimo porque ese aumento que tuvo de 300 a 400 produce estragos en nuestro clima. Así que más vale que se mantengan bajo los valores de dióxido de carbono, aunque a nuestras plantas les pueda gustar en cierta medida para fotosíntesis, pero un aumento de temperatura también aumenta la respiración y aumenta la cantidad de lo que fija, aumenta la proporción de lo que se pierde. Entonces, digamos, la ganancia neta hay que ver si conviene o no. ¿Cómo? Nitrato. El amoníaco tiende a perderse, a volatilizarse, es NH3. El amonio es el que lo encontramos en la solución del suelo y tiende a captar un protón extra y queda con una carga positiva. Y es el que aprovechan algunas plantas. El nitrógeno en el amoníaco, con respecto al del nitrato, está oxidado, reducido, rápido. Está reducido. ¿Cuánto valor tiene ahí? ¿Cuánto es su carga? Del nitrógeno en el amonio. Si fuese 4, tendrían... ¿Cuánto es la carga del nitrógeno ahí en el amonio? -3, porque tienen 4 protones, les sobra una carga positiva. Y en el nitrógeno del nitrato, no importa, tienen que saber el nitrato de química. NO3 con una carga negativa. ¿El oxígeno cuánto tiene? -2. -2 por 3. Más 5 tiene más 5. ¿En qué suelo esperan encontrar en forma de nitrato y en cuál de amonio? Fíjense, uno tiene más 5, está con oxígeno, en el otro tiene -3, está con un protón. Entonces, en un suelo oxidado con buena disponibilidad de oxígeno, van a encontrar en forma de nitrato, y en un suelo inundado
va a estar en forma de amonio. Rápido. ¿Qué cultivo? El cultivo arroz sería el ejemplo típico que aprovecha el nitrógeno en forma de amonio. Por ahí también otros cereales en cierta etapa de su vida pueden aprovechar en forma de amonio. Pero en general, ¿cómo? ¿Cómo? Espera. Sí. Típico, nuestro arroz. Ahora, acá tienen esto, bueno, está del Hopkins, lo tienen en todos los libros del mundo, el ciclo del nitrógeno con dibujitos, sin dibujitos, donde simplemente representan digamos, la interrelación que hay entre el nitrógeno de la atmósfera, del suelo y de otros organismos que estamos viviendo en estos ambientes. Y nos representan como las ganancias y las pérdidas. Si tenemos, entonces acá, nuestro nitrógeno en el suelo, que dijimos que en general están en forma de amonio o de nitrato, dependiendo del estado de oxidación del suelo. Tenemos nuestro nitrógeno atmosférico, que es muy abundante, pero no se puede aprovechar. Las plantas no lo pueden aprovechar porque tiene ese triple enlace que es ultra estable y las plantas no tienen forma de romper ese nitrógeno atmosférico, porque si no sería ideal, no hay que fertilizar nunca más el suelo con la cantidad de nitrógeno que tenemos en la atmósfera, pues las plantas lo podrían aprovechar de ahí y lo tomarían de las hojas, pero no pueden hacerlo. Y bueno, si vos por ahí se tenés que hacer una con una nitrogenasa y poner una transgénica que sintetice nitrogenasa por ahí. Pero, digamos, en los millones de años de evolución hasta ahora no pudieron. Y lo único que pueden hacer las plantas para aprovechar ese nitrógeno es asociarse con alguien que sí pueda aprovecharlo. O esperar que nosotros le demos fertilizantes. Es decir, el nitrógeno atmosférico es muy abundante, pero no puede ser aprovechado por una molécula muy estable, un enlace muy estable, triple enlace, acuérdense. Desde este nitrógeno atmosférico existen, además de lo que mencionamos, de ciertos organismos, de los cuales ya vamos a hablar, que tienen la capacidad de romper ese triple enlace, porque tienen la enzima que rompe el enlace. Además de esa posibilidad de aprovechar el nitrógeno atmosférico, tenemos la fijación industrial, que ya vamos a ver requiere una gran cantidad de energía para poder aprovecharlo, es algo costoso. O también se puede fijar por descargas eléctricas que producen ciertas reacciones y hacen que después el nitrógeno esté disponible. En cualquiera de estas formas, entonces el nitrógeno puede llegar al suelo en forma de amonio o de nitrato y puede ser aprovechado por las plantas que después al morir se descomponen, sufren un proceso de amonificación y vuelven a dejar nitrógeno disponible en el suelo. ¿Cuál es la otra forma, aparte de lo mismo con la enzima que rompe el enlace, hablando de carga eléctrica? Sí, ahora igual vemos cada uno de esos. O bien, las plantas son consumidas por nosotros y al morirnos nos descomponemos y dejamos de nuevo el nitrógeno disponible para otro organismo. Pero no todo es ganancia, ¿cómo? Y por eso después en algún momento se descompone, digamos, eso depende de vos si querés dejar tu nitrógeno disponible para una planta. Esto no tengo que grabar acá, queda grabado. Pero bueno, o sea, el que quiere ser cremado, por así decir, hay gente que quiere, bueno, ahí queda la ceniza disponible, así como es la idea de los genios que a veces queman
pastizales fuera de tiempo, pero bueno, el hecho de quemar oxida toda esa combustión, hace que esos nutrientes, bueno, la idea sería que queden de nuevo disponibles, que vuelva la biomasa a algo rápidamente disponible en el suelo. Entonces, pero no todo es, digamos, representa nitrógeno que va a quedar disponible, sino tenemos pérdidas de nuevo hacia la atmósfera, como por ejemplo la desnitrificación que se lleva a cabo por ciertos microorganismos y la lixiviación, que eso lo ven bien en edafología, que es el lavado del suelo, por ejemplo, por lluvias intensas o el exceso de riego. ¿Por qué la lixiviación sale del nitrato y no del amonio? Edafología física 2. Por eso se les pide física 2, porque tienen que saber. ¿Qué tienen en el suelo? Digamos, ¿cuáles son las partículas que componen el suelo? Tienen coloides. De las que componen el suelo, ¿cuáles son los coloides? Las arcillas. ¿Qué característica tienen los coloides? Tienen carga en superficie. Bien, y que en general, ¿cómo son esas cargas? Negativa. Negativas. Entonces, ¿les parece que va a quedar más retenido el nitrato o el amonio en los coloides? Tiende a quedar más retenido el amonio. Un exceso de nitrato es sujeto a lixiviación si hay lluvia o un exceso de riego, un mal manejo de riego. Porque tiene carga negativa, entonces no es absorbido por las arcillas. En general está en la solución del suelo y se puede lavar. Puede quedar retenido con otras moléculas orgánicas del suelo por ahí, pero con los que tengan, o cuando haya cargas positivas en algunos complejos del suelo, pero en general es el nutriente en esa forma que se va a lavar más fácilmente, porque no es retenido por los coloides simplemente. De todo el nitrógeno que se puede fijar, acá tenemos los valores de nitrógeno fijado. Si quieren llevarlo por 10 a la 12 gramos por año o en toneladas métricas. Pero lo que nos interesa es la proporción. Fíjense, fijaciones no biológicas, ya sea por fertilizantes, combustión o descargas eléctricas, llegan a tener unos 80 por 10 a la 12 gramos por año. La fijación biológica por microorganismos, ya sea asociados a través de la agricultura, en zonas no agrícolas o en el mar, donde también tenemos organismos que fijan el nitrógeno, es más del doble de lo que se fija en forma no biológica. Entonces la fijación biológica es algo muy importante para el aprovechamiento del nitrógeno atmosférico. La fijación biológica, ya la vamos a ir viendo, es por asociación de las plantas con algún microorganismo. Un ratito. Vemos brevemente estas fijaciones y después cortamos porque tengo reunión. Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas. Tenemos la fijación espontánea, era esa que habíamos visto con descargas eléctricas o combustión, que lo que hace es convertir, unir, hacer reaccionar el nitrógeno con el oxígeno, formando óxidos nitrosos. Estos reaccionan con el agua y se forma el ácido nítrico. El ácido nítrico puede caer con las precipitaciones
y queda el nitrato disponible. Es importante, pero también es, digamos, una de las causas de la lluvia ácida en zonas contaminadas, que ahí no es una ventaja porque puede afectar el crecimiento de las plantas, pero es uno de los mecanismos por los cuales el nitrógeno atmosférico puede quedar disponible para las plantas. La fijación industrial, que es la fabricación de fertilizantes, empleando nitrógeno atmosférico, se basa en el proceso de Haber-Bosch, donde se hace reaccionar el nitrógeno con hidrógeno, algo tan simple, pero para que reaccione tan estable el nitrógeno, que necesita por lo menos 400 grados centígrados, alta temperatura y altísimas presiones. Ay, ¿qué hice? ¿Qué toqué? Help. ¿Qué toqué, ¿Toqué algo? Ay, no sé qué apreté. Espera a ver si encuentro. No toqué Skype. ¿Qué toqué? No. Bien. Agrega la cuenta en Microsoft. Por favor. Acá está, ahí lo vi. Ahí. Ah, volví. No sé qué toqué. Porque, capaz que toqué el inicio acá abajo. Bueno. Sí. Siempre me olvido traer un mouse, pero igual no tendría dónde conectar. Está todo ocupado. Bueno, entonces necesitamos altísimas temperaturas y altísima presión para poder aprovechar ese nitrógeno atmosférico en presencia de catalizadores. Es decir, la fabricación de fertilizantes demanda mucha energía. Y teníamos la fijación biológica, entonces, que era esa asociación. Nosotros acá estamos pensando para las plantas, ¿cierto? Hay microorganismos que tienen la capacidad, tienen la enzima que puede romper la molécula de nitrógeno para aprovecharla en compuestos orgánicos, y entonces esos organismos hacen la fijación biológica. Ahora, nuestra planta los puede aprovechar en muchos casos asociándose con ciertos microorganismos, en fijaciones simbióticas o no, que hacen que aprovechen lo que ese organismo puede fijar. Los nódulos. Ese es un ejemplo de una asociación simbiótica. Pero a veces hay organismos de vida libre que fijan el nitrógeno atmosférico y la planta los puede aprovechar. Bueno, y yo capaz que cortaría acá porque después acá empezamos a ver esta fijación biológica, cómo ocurre, quiénes son los que pueden hacerla, y el aprovechamiento de las plantas, como en muchos casos se da por esa asociación simbiótica, o también están los organismos de vida libre. Acá tenés la fijación asimbiótica, tenés algas, bacterias aeróbicas o anaeróbicas, y después tenés la fijación simbiótica, que no son solo las leguminosas, sino hay otras especies que forman asociaciones simbióticas. Eso vemos en la clase que viene. Y después obviamente hay que ver las leguminosas cómo hacen para formar eso. Eso es algo que la planta gasta su energía construyendo ese nódulo, pero tiene una gran ventaja. ¿Está? Entonces en la clase que viene vemos esta fijación simbiótica, empezamos de ahí, estas bacterias o algas, cómo aprovechan el nitrógeno atmosférico, cómo se lo dan a la planta, y después vamos a ver qué hace la planta, sea que reciba de la bacteria
nitrato del suelo o amonio del suelo, qué hace la planta, cómo lo aprovecha. ¿Está? Entonces, en la clase que viene seguimos con eso. Profe, titular significa neutralizar o porque un indicador. En la titulación ustedes ven, si ustedes hacen reaccionar una base con un hidróxido, una parte se va a formar de sal. Entonces, si ustedes tenían la base, por ejemplo, en el tubito, van titulando, van agregando ácido. La cantidad que agreguen va a depender de cuánto hidróxido haya quedado libre. Entonces, por diferencia, ustedes pueden saber cuánto está unido en la reacción que ustedes observaron. El indicador lo que hace es decirle cambiar de color cuando deja de haber hidróxido disponible. Entonces te dicen, ah, bueno, hasta acá titulo porque acá ya no queda más y veo cuánto gasté. ¿Estamos? Entonces, ¿alguna pregunta?